día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, y vamos a concluir este capítulo segundo de esta primera parte de la profesión de fe. Es un capítulo segundo que ha versado sobre distintas cuestiones de la revelación. Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios, etapas de la revelación, Cristo mediador, transmisión de la revelación divina, la transmisión apostólica, interpretación, lo que es la tradición, la escritura, interpretación del depósito de la fe, Sagrada Escritura, Cristo la palabra única de la Sagrada Escritura, inspiración y verdad de la Escritura, el Espíritu Santo intérprete de la Escritura, el canon de las Escrituras. Bueno, y tenemos 3 puntos finales que hoy queremos explicar: la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Así termina este capítulo segundo. Y el número 131 dice así: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Como tantos otros puntos del Catecismo, este está cogido literalmente de un texto de una de las constituciones del Vaticano II, de la Dei Verbum en concreto. Dei Verbum es la constitución del Concilio Vaticano II, uno de los ejes fundamentales, que habla de la revelación, de las fuentes de la revelación. Bien, vuelvo a leer la primera de las citas, que es del Dei Verbum 21. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Se habla, pues, fijaros, de la fuerza y el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra del hombre, tiene una fuerza y un poder que les hacen esencialmente distinta de nuestra palabra. ¿Recordáis ese pasaje evangélico en el que comentaban los fariseos, este hombre habla con autoridad? Su palabra tiene una autoridad que no tienen la de los escribas, porque los escribas lo que acostumbraban a hacer era, bueno, pues comentarios a la palabra de Dios, pero unos comentarios que no tenían esa autoridad. Es como si alguien pues hace una pequeña aplicación, etcétera, o como una anotación al margen hay un texto principal que estamos comentando, y los escribas, bueno, pues lo que hacían era algún pequeño comentario de la palabra de Dios, pero Cristo habla con autoridad. Incluso tiene tal autoridad Cristo que se atreve a incluso matizarle a Moisés. Se os ha dicho hasta ahora, pero yo os digo. Es capaz de decir Jesús: por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés el divorcio, pero al principio no era así. Dios los creó hombre y mujer para siempre. Es decir, la autoridad de Jesucristo era verdaderamente llamativa para los hombres, para sus coetáneos. Pero ¿quién es este que incluso le matiza a Moisés? Y es capaz de corregir corregir o contextualizar, ¿no?, lo que Moisés hizo en su tiempo, pero ahora ha llegado la plenitud de la revelación. Jesús habla con una autoridad que asombra a quienes le escuchan. Bueno, pues toda la palabra de Dios que hemos recibido está llena de poder y de autoridad. Nosotros la palabra poder, el poder, bueno, pues solemos a veces entenderlo en un sentido negativo, pero también tiene un sentido positivo. El sentido negativo de la palabra poder, que también aparece en la Sagrada Escritura,
dice, sabéis que los jefes de las naciones los oprimen, no sea así entre vosotros, el que quiera ser primero que sea el último. Es decir, sí que se utiliza a veces, ¿no?, en la Sagrada Escritura la palabra poder en el sentido negativo, como es los poderosos de este mundo, que en realidad no tienen autoridad moral, sino que únicamente tienen poder humano. El poder que se deriva del dinero, de la ambición, etcétera, pero no tienen autoridad moral. Sin embargo, Jesús no tiene poder en ese sentido, pero está lleno de autoridad moral. Esa distinción entre poder y autoridad también se refleja en la Sagrada Escritura. Jesús ha renunciado al poder, se presenta débil ante los ojos del mundo, pero al mismo tiempo está revestido de una gran autoridad. Y así observamos nosotros que en nuestro contexto cultural muchas veces a más poder, menos autoridad moral. Bueno, pues bien, pero también fijaros, en la Sagrada Escritura, en muchos pasajes, se utiliza la palabra poder en el sentido positivo. Quizás en nuestro contexto cultural la palabra poder es antipática, porque estamos tan acostumbrados a los abusos de poder, pues que ha llegado a ser una palabra antipática. Pero en la Sagrada Escritura se afirma de manera positiva, ¿no?, que Dios está lleno de poder. Dios es omnipotente. Y que ya una ocasión he hecho este comentario, ¿no?, en nuestra cultura la palabra omnipotente suena antipática. Incluso recuerdo algún compañero sacerdote que yo creo que cometía el error de, allí donde veía en la liturgia la palabra todopoderoso, omnipotente, pues quería como quitar esa palabra y vamos a poner una palabra que haga que el rostro de Dios pues parezca más cercano, donde aparece todopoderoso, omnipotente, pues quitemos eso y pongamos misericordioso o lo que fuere. Bueno, es un error, porque cuando la Sagrada Escritura atribuye pues un atributo, y valga la redundancia, bueno, pues lo que hay que hacer es entenderlo bien, pero no quitarlo, ¿no? O sea, también la palabra poder, aunque tiene una posibilidad de ser utilizada negativamente, se utiliza en la Sagrada Escritura de una forma positiva. Y se dice que la palabra de Dios está llena de poder. A diferencia de la palabra de los hombres, que nuestra palabra no tiene poder. Del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿no?, dice nuestro refrán. ¿Qué quiere decir? Palabras y palabras huecas. Decir es fácil, pero claro, ya estamos cansados de una inflación de palabra, y aquí lo que hay es mucho charlatán, pero luego las palabras no se traducen en nada. Bueno, ese es el drama, el drama de la palabra del hombre, que es una palabra que es hablar por no callar, como se dice. Sin embargo, no es así la palabra de Dios. Eso del dicho al hecho hay un buen trecho, eso no se puede decir de la palabra de Dios. En Dios, decir y hacer es una sola cosa. Querer y poder es una sola cosa. Entonces esa expresión de la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hablan del poder de la palabra de Dios, que es eterna, que es atemporal, que Dios es capaz de hablar con su palabra a los hombres de hace 2 milenios y a nosotros y a los que vendrán y a los de los próximos milenios, ¿no? Es una palabra que trasciende el tiempo y el lugar, ¿no? Es una palabra llena de poder. Algunos textos, por ejemplo, Mateo 22-29, en el contexto de esa discusión que había sobre la resurrección, dice: en aquella ocasión se les acercaron unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés mandó que cuando uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, murió sin hijos y dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y con el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer?
porque los 7 han estado casados con ella. Ahora fijaros esta respuesta de Jesús. Les contestó Jesús: estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo. Mira, estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, ¿no? Es decir, a nosotros hay cosas que pues, nos resultan imposibles de pensar. Y entonces, ¿esto cómo será, no? Pues esto es, por ejemplo, el caso que le ocurre pues a una mujer viuda que dice yo en el cielo, pues cómo podré ser feliz porque allí estaré con mi marido, no estaré con mi marido. A mí me resulta imposible, ¿no?, imaginarme la felicidad si no es como la he vivido aquí en la tierra, etcétera. Porque no entendemos el poder de Dios, porque imaginamos las cosas desde nuestra limitación. Y entonces digamos que si yo en esta vida he tenido una especie de carencia afectiva que yo he llenado con mi esposo o con mi mujer, y yo de alguna manera he necesitado, ¿no?, la mediación de mi esposo para poder ser feliz, en el cielo el poder de Dios, que es total, Él nos hará plenamente felices. Eso no quiere decir que no podremos ver y gozar de nuestros seres queridos, pero no tendremos la dependencia de ellos como hemos tenido aquí en esta vida para ser felices. O sea, no tendremos esa dependencia. El poder de Dios nos hace plenamente felices, ¿no? O sea, nosotros eso nos cuesta entender porque como tenemos la experiencia de esta vida y uno la proyecta, o sea, no se da cuenta de que Dios es infinito y que Dios te hace plenamente feliz, ¿no? Sí, pero cuando me aburra, pero ¿cómo que cuando me aburra? Es que no entendemos quién es Dios, no entendemos su infinitud, no entendemos su poder. Es por eso es un texto que habla del poder de su presencia, ¿no? Otro texto. Por ejemplo, Mateo 28, 18. Acercándose a ellos les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le ha dado pleno poder al que renunció a su condición divina, al que no hizo alarde de su categoría de Dios. Ahora, en este momento de la ascensión a los cielos, se le ha dado pleno poder. Entonces, yo creo que tenemos que reconciliarnos con esta palabra, con el poder de Dios. Reconciliarnos con ella porque, como digo, podemos tener una cierta antipatía a este término por el hecho de que hemos visto muchos abusos de poder por parte de los hombres y entonces esa palabra igual nos causa una especie de rechazo espontáneo. No. Cuando la apliquemos a Dios, creo que es bueno que nos enamoremos de esta palabra, el poder de Dios. Dios puede más. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y aplicar esta expresión como si fuese casi recientemente recibía yo pues una carta de una clarisa que me decía que este término, esta expresión era casi como el leitmotiv de su vida. La había hecho casi como la clave para comprender su existencia. Para Dios nada hay imposible, es decir, Dios lo puede todo. Bueno, pues porque ella hacía una lectura de su vida comparando la debilidad personal con que Dios te saca adelante. Y hay cosas que parecen imposibles en la vida y uno dice, bueno, lo que es impresionante es ver cómo Dios ha hecho cosas conmigo que yo no hubiese sido capaz en absoluto de poder realizarlas, ¿no? Para Dios no hay nada imposible porque estoy aquí cuando yo en el fondo no tengo fuerza por mí mismo para nada, ¿no?
Y Dios me ha sacado, me ha llevado adelante, me ha dado una vocación, me ha dado unos hijos, me ha dado una familia, lo que sea, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. O sea, la experiencia del poder de Dios y cómo Él nos cuida y cómo Él nos guía es muy importante. Algún texto más, ¿eh? Hechos capítulo 4, versículo 33, ¿eh? Que dice: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con mucho valor y poder, y se los miraba a todos con mucho agrado. Es decir, los apóstoles tenían capacidad de dar testimonio, pero con valor y poder. Es decir, tenía su testimonio fuerza. Y no porque fuesen pues oradores, no porque hubiesen estado muy educados en la oratoria, o no, de eso nada. O sea, tenía poder porque era el poder del Espíritu. Era el poder del Espíritu el que les permitía predicar con esa fuerza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Dice: me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, ¿no? Con el poder del Espíritu Santo. Bueno, como veis, pues, hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura en los que la palabra poder, lejos de ser negativa, es una palabra que nos tiene que enamorar de Dios. Dios lo puede todo. No en el sentido caprichoso, porque nosotros a veces, cuando decimos que alguien lo puede todo, es que hace lo que le da la gana. No, a Dios no le da la gana. Dios hace las cosas con amor, no con gana. Claro, es que tenemos un problema de proyectar nuestras miserias y pensar que Dios también las tiene, ¿no? El poder de Dios se identifica con su amor y se identifica con su misericordia. Pero no nos avergoncemos de la palabra poder. La palabra de Dios está llena de poder. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios bellos ideales, pues digamos que lo grande no solo es que sean bellos, sino que son verdaderos, más aún, que es que Dios puede realizarlos, más aún que es que va a realizarlos, que lo va a hacer, porque la palabra de Dios se va a realizar, y el reino de Dios se va a instaurar, y llegará un momento en que Dios lo sea todo para todos, ¿no? Porque Dios tiene poder. Luego, a diferencia de cuando leemos una poesía, dice, mira qué bonita, sí, pero bueno, aquí se queda, ¿no? Es una belleza que no tiene por qué ser ni verdadera ni ejecutable, pero no es así en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de poder. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es pues la afirmación primera de la que partimos. La palabra de Dios está llena de fuerza y de poder. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.